Vamos a trabajar con continuidad. ¿Qué quiere decir que una función es continua? En principio, gráficamente, la idea de una función continua es una función que puedo dibujar sin levantar el lápiz de la hoja. Estas que puse acá son 3 ejemplos de funciones discontinuas. Porque fíjense, por ejemplo, acá tengo que pegar un salto, así que si vengo dibujándola, tengo que levantar el lápiz para poder continuar. Lo mismo acá y lo mismo acá. Tengo un agujerito, necesito levantar el lápiz para poder seguir dibujándola. Una función continua es, por ejemplo, una parábola, una función lineal y un montón de funciones que puedo dibujar de un solo trazo, sin levantar el lápiz de la hoja. ¿Qué es lo que tiene que cumplir una función para que esto pase? Tiene que pasar que cuando yo evalúo la función en el punto, tiene que coincidir con el límite cuando me acerco al punto. Veamos qué pasa en estos ejemplos. Si yo vengo acá y miro el límite cuando x me acerco al 1, por la izquierda me estaría dando 1, por la derecha me estaría dando 2. Es decir, que el límite no existe. Y si el límite no existe, es imposible que se cumpla esto, porque este no existe, así que no va a poder coincidir con el valor de la función en 1. ¿Qué pasa en este caso? Si yo vengo y miro en 0, la función no está definida y el límite da infinito. O sea que es imposible también que esto se cumpla. ¿Por qué? Porque este límite da infinito y porque este valor no está definido. Y en este último, el límite sí existe, estaría dando el valor que aparezca acá, pongamos que es un 3, el límite cuando me acerco a 2 me da 3, o sea que este sí existe, pero este no está definido, porque acá hay un agujerito, f de 2 no vale nada. Quiere decir que no puedo hacer que se cumpla esta igualdad. Entonces, ¿qué voy a hacer para averiguar si una función es continua? Desgloso esto en 3 condiciones. Primer condición, que A pertenezca al dominio de la función. ¿Por qué quiero que pertenezca al dominio? Porque yo necesito tener este valor. O sea, esto quiere decir que exista y me dé un valor finito f en A, o sea, en el punto. Por ejemplo, esta acá se cumple, f de 1 vale 2. ¿Sí? Esta sí se cumple, la condición número 1. La segunda condición va a ser que exista el límite cuando me acerco a ese punto. Fíjense, en este caso no existe, por eso es discontinua. En este caso tampoco existe porque da infinito. Y en este caso sí existe. Me va a dar discontinua por la condición número 1, pero el límite sí estaría existiendo. Tercer condición, si estas dos se cumplen, es que además estos dos valores que existen coincidan y de esa manera consigo esto que estoy poniendo acá. O sea que la tercera condición es que justamente esos dos valores me den lo mismo. Vamos a ver ahora cómo se aplica esto en los ejemplos. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Entonces nos preguntan si esta función es continua en x igual a 3. Tenemos que mirar entonces que se cumplan las 3 condiciones. Primer condición, dijimos que exista f de 3. Entonces me pregunto si f de 3 está definido. Cuando x vale justo 3, acá está el igual, quiere decir reemplazar acá. 2 por 3, 6 más 1, 7. Esto existe. F de 3 está definido, 3 está en el dominio. La siguiente condición es calcular el límite cuando x tiende a 3. Pero en este caso la función está partida, entonces como está partida tengo que hacer los límites laterales. Voy a hacerlo por derecha. Cuando me acerco por la derecha me acerco con 2x más 1, con los mayores que 3. Y este límite me da 2 por 3, 6 más 1, 7. Y lo voy a hacer por la izquierda. Por la izquierda, que son los menores que 3, voy a usar x al cuadrado menos 2. 3 al cuadrado me da 9, menos 2 me da 7. Quiere decir que el límite existe porque me coinciden. El límite cuando x tiende a 3 de f de x da 7, o sea, existe, me dio un número finito. Y la tercera condición era ver si coincidían, pero fíjense, f de 3 daba 7 y el límite también me dio 7. F de 3 vale 7 y el límite, cuando x tiende a 3, existía y también vale 7. Por lo tanto, como estos dos coinciden, se cumplen las 3 condiciones y digo que f es continua en x igual a 3. Vamos a ver cómo queda este gráfico. Bueno, miren cómo queda el gráfico. Para los x menores que 3, x cuadrado menos 2, la parábola bajada 2 unidades. Y para los mayores que 3, la recta 2x más 1. Entonces, como me quedó pegadita, ven que la puedo dibujar sin levantar el lápiz de la hoja. Por eso me quedó continua. Vamos a mirar este otro ejemplo. En este ejemplo tengo una diferencia con el anterior. Esta función
vale esto si la x es distinto de 2 y vale 1 si x es igual a 2. Fíjense que no tengo mayor y menor. Pero vamos a mirar entonces las tres condiciones. Primer condición era que exista f en el punto, f en 2. ¿Existe este valor f en 2? Bueno, acá esta función dice que si la x vale 2, la función vale 1, así que esto existe. Se cumple la primera condición. La segunda condición es calcular el límite cuando x tiende a 2. Y en este caso no voy a hacer límites laterales. ¿Por qué? Porque tengo para los distintos de 2, o sea, antes y después del 2, salvo justo para el 2, la misma función. Entonces, como es la misma, no necesito hacer laterales. Entonces calculo el límite directamente para los distintos de 2, porque acuérdense que el límite es cuando me acerco por la derecha y por la izquierda, no justo lo que vale en el punto. Bueno, entonces reemplazo 2 al cuadrado, 4 menos 4, 0, sobre 0, indeterminado. Como es indeterminado, factorizo. Arriba tengo una diferencia de cuadrados, x menos 2 por x más 2. Y ahí puedo simplificar el x menos 2. Y 2 más 2 me da 4. Es decir que el límite existe, porque cuando hago el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, lo obtuve y me dio 4, o sea, existe, número finito. Y por último me fijo en la tercera condición. ¿Cumple que f de 2 sea igual al límite cuando x tiende a 2? Y en este caso no, porque f de 2 me dio 1 y el límite me dio 4. O sea, esto en realidad me da diferente. Por lo tanto, f es discontinua en x igual a 2. ¿Cómo queda este gráfico? Este es el gráfico de la función. Fíjense que esta expresión de acá, para cualquier x distinto de 2, es la misma que esta de acá. O sea que en realidad es como tener la recta x más 2. Pero eso solo cuando la x es distinta de 2. Me quedaría esta recta. No me quedó muy recta, pero debiera ser recta. ¿Sí? Entonces, cuando x tiende a 2, el límite existe y me da 4. Eso es lo que está pasando. Sin embargo, f de 2 vale 1. Entonces, para poder dibujar esta función, yo necesito levantar el lápiz de la hoja y por eso es discontinua.